La verdad suena mejor. Amplia frecuencia, la voz y el eco de la Venezuela activa. Melania, Cristi, Luigi con voz asertiva. Noticias que llegan, opinión que domina el pueblo presente. La verdad ilumina. Amplia frecuencia, la voz del pueblo que nunca se silencia. Amplia frecuencia. Amplia frecuencia, la voz y el eco de la Venezuela activa. Melania, Cristi, Luigi con voz asertiva. Noticias que llegan, opinión que domina el pueblo presente. La verdad ilumina. Amplia frecuencia, la voz del pueblo que nunca se silencia. Amplia frecuencia. Somos amplia frecuencia con invitados de calidad, temas y noticias actuales. No te dejes engañar. Somos amplia frecuencia, tu espacio de opinión sincera y real. Con ustedes, Melania, Cristi y Luigi. Amplia frecuencia, la voz del pueblo que nunca se silencia. Amplia frecuencia. Somos amplia frecuencia con invitados de calidad, temas y noticias actuales. No te dejes engañar. Somos amplia frecuencia, tu espacio de opinión sincera y real. Con ustedes, Melania, Cristi y Luigi. Buenas, buenas. Bueno, buenas noches para los que están de este lado del mundo, ¿no? Y bueno, buenas tardes, buenas mañanas, buenos amaneceres por los que están por la otra parte. Bueno, un día más aquí en Amplia Frecuencia. Yo feliz de seguir aquí con ustedes. Un día martes, ¿no? Martes, ay, Dios mío, ¿cómo pasan los días? Hace 3 días era enero. Yo no sé si este año además ha sido todo como tan rápido que ya no siento ni siquiera que estamos en febrero, siento que estamos a 27 de octubre, una cosa así. Bueno, pero me siento sola, así que sé que hoy el que va a llegar es Cristi, porque nuestro querido Luigi no va a poder asistir hoy. Tú no rebotas, ¿no? No, yo estoy acolchado aquí bien puesto. Además que no estoy como para estar con movimientos bruscos. Es verdad. ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigues de la Mejor, intervención? mejor, ¿Sí? mejor, mejor. Sí, sí, sí. Se nota la Mira, mejoría, ya se aunque hoy, conectó lo mejor. Buenas tardes, mis amores. Ya sí, pone por ahí tan bella. Mira, Cristi, siempre. pero hace frío, que estás ahí como con chaquetón, tontón. Sí, bueno, es algo ahí medio pues, livianito, o sea, delgadito, pero sí, está haciendo, ya no está haciendo tanto frío. Antes estábamos ¿Cuánto, en cuánto menos están ahí en 2. Madrid? Ahorita estamos ya te digo, en 8 grados. No, 13 ¿Sensación grados. térmica? Wow, pues, Pero 13 están grados, con un clima genial. maravilloso. Sí, 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 sabroso. A ver, yo voy a Sí, ver cuánto estoy yo. A ver, hoy tampoco, pero es aunque que yo estoy aburrida de la lluvia. Bueno, mira, 13 grados, sensación térmica 10. Es que aquí lo malo es mm, la humedad, ¿no? Pero bueno. Bueno, ujú, y hoy, qué bien, ¿no? Hoy tenemos un invitado que además tenemos la oportunidad, hemos tenido la oportunidad los dos de conocerlo, ¿no? sí, De y además que es conocerlo. un invitado que representa el liderazgo en un país que eh, hay como una mezcolanza allí, porque nos ha apoyado muchísimo la diáspora venezolana, pero también hay algunos factores allí que como que quieren interponer. Pero bueno, más adelante hablaremos de eso porque ahí están pasando cositas interesantes. Oye, pero Y mucho. sí, Y fíjate yo creo que que lo estaba pensando ayer que nosotros, no sé, coordinamos los invitados como una semana, ¿no? Una semana, 2 semanas antes. Y o sea, yo dije, Dios mío, es como si lo hubiésemos hecho aposta. planificado. Pero es que Ujú, qué bien no viene el invitado hoy porque justamente lo que viene pasando desde el fin de semana, ayer, recientemente, hoy, creo que es no sé, es la de las mejores personas que podíamos tener aquí para que profundicemos un poquito más en ese tema, ¿no? O sea, claro, está claro, todo claro. Y como, además que bien presente y bien protagonista con todo esto, por su posición y por su importancia a nivel de la organización. así es. Pero bueno, han visto, no sé, yo no vi noticias hoy, de verdad que tengo que reconocer que hoy estuve un poquito ocupada, que pasaron muchas cosas. Fíjate que
estoy actualizando algunas cosas. Las redes sociales están un poquito medio densas, ¿ok? Yo también estoy un poco desconectado, pero lo que sí es que, bueno, ya sabemos dónde está Juan Pablo Guanipa, ¿ok? Sí, gracias a Eso es Dios. importante. Ya sabemos también en las condiciones en las que está Juan Pablo Guanipa. Entonces eso también es importante recalcar. Pero bueno, eh, veamos a ver qué acontecimientos hay en, en, eh, el, en el día, que en Venezuela es todavía de día, ¿ok? Todavía queda tarde. Nosotros somos los que ya estamos arropando las horas nocturnas. Sí, oye, saludos a ahí que nos saludó nuestro querido David Ocando. Em, pero sí, bueno, yo es que tengo ganas también, sobre todo, hablar con el invitado porque, bueno, tras todas esas salidas, ¿no? Esas excarcelaciones, porque es algo que tenemos que hacer hincapié, ¿no? Que muchas veces, incluso me pasaba a mí, ¿no? Critiqué con la misma emoción, ay, liberaron, y después digo, no, escarcelaron, ¿no? Porque las condiciones no son las mismas. Hemos visto esas dos fotos muy significativas que luego las compartiremos aquí junto con el invitado de un Perkins Rocha y de ahora, o el día de hoy, con nuestro querido Juan Pablo Guanipa, ¿no? Con esos grilletes ahí bueno, dicen más de ellos que o sea, de lo cierto, ¿no? La realidad, lo que está sucediendo en Venezuela, ¿no? Ese Estado de Derecho que tanto ellos dicen que hay y esa paz y esa armonía, y una vez más se ve, ¿no? Hoy, no sé con quién estaba hablando porque me habló tanto por teléfono, pero estábamos comentando eso, que mira tú la diferencia. O sea, dime cuál fue lo distinto que hizo Juan Pablo a Riaza, por ejemplo, que estuvo hoy ahí, o el Jorge Rodríguez en Zona 7. Él se acercó, habló con la gente. O sea, fíjate, pero bueno, aquí sabemos que la ley es aplicable solamente para una parte y bueno, Dios mediante pronto cambiaremos de escenario, ¿no? Y seremos nosotros los que estemos del otro lado de la historia, siempre de la parte buena, ¿no? Por supuesto, como digo Sí, yo, claro, no vamos a pasar de víctimas a verdugos, ¿no? Sí, mucho menos. sí. No, pero y fíjate que quiero acuñar este comentario porque es que, sí, dependiendo de quién haga algo, entonces el criterio es uno o el criterio es otro. Y eso a mí me Ujú. parece irresponsable, porque se supone que todos, primero, somos iguales ante la ley. Segundo, no se está diciendo cosas que no sean lo que el sentimiento que quieren los venezolanos para Venezuela. O sea, ¿qué Así es. queremos los venezolanos para Venezuela? Que haya pluralidad política, que se respeten las mayorías, que porque es que la gente también dice, bueno, pero es que cómo es posible que él haya dicho que él está reconociendo a las minorías, está reconociendo a una minoría, pero es que, ¿qué vamos a hacer? Bueno, y es la ¿Qué vamos a hacer? realidad. O Y lo sea, voy a poner, lo voy a poner en este ejemplo. ¿Qué pasaría si el día de mañana, por ejemplo, mira, hay menos, qué sé yo, personas que juegan bolas criollas, porque no quiero involucrar a nadie? Entonces, como la mayoría no jugamos bolas criollas y no entendemos el juego, o no nos gusta, o lo que sea, la razón que sea, entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar a todas las personas que juegan bolas criollas en Venezuela, vamos a erradicarlo, lo vamos a meter porque es que eso es lo que yo siempre le digo a la gente. Señores, nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que gobernar para todos los venezolanos. correcto, para todos, Y los que tener, juegan bolas y claro, los que no. y los que no. Y Claro. el punto va en que, cuáles son, cuál es el proyecto político de la mayoría, cuál es la voluntad del pueblo venezolano en apoyar a un proyecto político. Pero eso no significa que es que no podemos ni siquiera mencionarlo, porque entonces en ese sentido, ¿qué hacemos? Les cortamos la cabeza a todos. Nos estamos convirtiendo en peores que esto, porque por lo menos esto nos hicieron, y yo sé que esto lo van a sacar en contexto, pero esto nos hicieron la vida imposible, nos pusieron a pasar hambre, nos quitaron la gasolina, nos robaron esto, ¿verdad? Pero no dijeron en ningún momento o bueno, sí lo dijeron, que nos iban a matar a todos. Así es. Entonces, yo creo que la atención está un poco, la gente tiene que como que oxigenarse un poquito el cerebro para respirar un poquito mejor, Hay porque que contar hasta también, 10. Pero bueno, ya sí, creo que es hora de presentar a nuestro querido invitado. Nos bienvenido. acompaña además, coordinador de Vente Venezuela aquí en España. Casualmente, mira, tres aquí expatriados de la Es diáspora la madre patria. española. Bueno, él está desde la diáspora, pero ha hecho un trabajo maravilloso, ¿no? Yo creo que es una tarea clave, que es organizar, articular, mantener activa una comunidad que realmente está lejos, pero presente, no ausente, ¿no? Sigue comprometido con la lucha y por la libertad y la democracia, y yo creo que hoy mejor que nunca, imagínense, un representante de 20 Venezuela nos viene de maravilla con todo lo que ha pasado en estos momentos, así que
me honra de verdad aquí estar con él compartiendo, porque además es una persona maravillosa con la que he compartido por teléfono. Bueno, nos vimos en Oslo, lo que pasa es que fue así muy, muy lejito. Tú también lo conoces, Criti, por las Sí, claro. manifestaciones ahí en Madrid. Así que, José Antonio Vega, bienvenido aquí a Amplia Frecuencia, junto con Criti y Melania y Luigi, que está ausente. ¿Qué tal? Bueno, hola, buenas noches, Melania, Ken, de verdad un gusto y un honor participar en este espacio, una ventana No, importante y reconocer, comenzando por reconocer y agradecer el trabajo que hacen ustedes por la lucha. Siempre digo que, como ustedes, pues a muchos nos tocó escoger entre la miseria que significaba estar en nuestro país, las restricciones, el riesgo a nuestra libertad particularmente, y escoger entre eso o la dureza del exilio, de la migración, y de alguna forma pues nos tocó huir, pero de lo que no huimos fue de la responsabilidad de seguir luchando desde cualquier espacio por el rescate de la libertad en Venezuela. Y pienso que lo que estamos haciendo hoy está enmarcado en ese trabajo que tantos venezolanos, gracias a Dios, de esos 9 millones que están eh, esparcidos por el mundo, continúan haciendo día a día, y que es fundamental, y sobre todo pues en estas horas que se abre sin duda una oportunidad y se abre un nuevo horizonte para nuestro país en la conquista de nuestra libertad. sin duda alguna. Y fíjate que de las cosas que yo siempre comento en este último año y medio, 2 años casi, es el papel de la diáspora, ¿no, José Antonio? Porque realmente el papel de nosotros, ¿no? Tanto tú como un coordinador, como aquí voy a decir sociedad civil, que somos Criti y yo, que empezamos a abrir unos espacios un 28 de julio, yo yendo a votar a Vigo, o sea, yo haciendo la transmisión, "Ay, estoy votando", o sea, como algo orgánico, ¿no? Que fue algo genuino, que salió de parte de la sociedad, y de repente nos hemos visto aquí implicados que no hemos parado, literal, pero nosotros dos y una comunidad que hay por detrás, siendo voces de esos que no pueden expresarse porque están donde están, ¿no? Y yo creo que ese papel es fundamental. Háblanos un poquito de ese papel de la diáspora, que tú mejor que nadie lo conoces. Fíjate, sí, es súper importante, y nosotros como miembros de esa diáspora, yo creo que ha habido varios eventos importantes que nos han unido. O sea, yo creo que para ir en una cierta secuencia en esta lucha, si bien la lucha nuestra pues lleva más de 25 años, más de un cuarto de siglo que llevamos confrontando nosotros a este régimen, a este perverso sistema. Por referirnos a los últimos tiempos, creo que hay 3 hitos, 3 fechas, que son el 22 de octubre del año 2024, 23, Mm. 8 de julio del 2024 y el 3 de enero del presente año. Sin esas 2 fechas anteriores al 3 de enero, era difícil imaginar llegar a este escenario. Y en esas fechas están identificadas la organización ciudadana. Y esa organización ciudadana se manifestó tanto en Venezuela como en el exterior. Nosotros recordamos cómo nos organizamos aquí para las elecciones primarias, luego para el 24 de julio. Y si bien el régimen nos impidió, en lo que yo considero una de las violaciones masivas más grandes que ha habido de un derecho como el del voto, ya que cerca de 4,5 millones de personas que estamos en posibilidad en nuestros derechos de ejercer el sufragio, solo más de 60,000 pudieron estar inscritos para tal actividad. Se hizo una violación masiva. Nicolás Maduro nos bloqueó ese derecho, pero lo que no pudo fue inmovilizarnos. Y la diáspora entendimos inmediatamente cuál era nuestro rol. De manera que nosotros, nuestros compañeros en Venezuela, de alguna manera nos pasaron el testigo para que nosotros eleváramos la voz con más fuerza de lo que ellos podían hacerla y a un menor costo. Y eso fue lo que hicimos, y nosotros nos fuimos organizando. Nosotros tuvimos días en los cuales nos activamos más de 350 ciudades en todo el mundo. Y esto hay que destacarlo, porque es imposible construir un cambio social de la envergadura en el que estamos nosotros los venezolanos involucrados sin la organización y la articulación ciudadana. Y yo creo que si algo identifica a la líder de este proceso, que es María Corina Machado,
es su capacidad de organización ciudadana, de darle el poder a los ciudadanos. Y eso es lo que ha hecho que nosotros hemos podido llegar hasta aquí. Yo refería las elecciones de octubre del 2023, lo cual fue todo un desafío. Los ciudadanos, por primera vez, decidimos organizar un proceso sin permitir que el régimen metiera las manos en ese proceso, donde pudimos contar papelito por papelito para no solo escoger al liderazgo unitario que enfrentaría al régimen en unas elecciones en el 2025, sino creo que el tiempo ha demostrado que lo que ese día escogimos fue a un liderazgo para montarnos en algo mucho mayor porque la lucha y el movimiento en el que estamos involucrados, y Melania, creo que lo percibiste en Oslo, es algo que trasciende nuestra frontera. Esto sin duda es una lucha por el rescate de la dignidad humana, de los valores, por establecer una región saneada de todas las perversidades que históricamente han hecho un trabajo para minar la estabilidad y las democracias occidentales. Entonces, lo que se comenzó a gestar ahí fue algo muchísimo más grande y nos dimos cuenta con el tiempo la responsabilidad que nosotros tomamos. Y la diáspora aquí tuvo un papel muy importante, porque nosotros fuimos capaces de ganar las voluntades y de sumar a todos los países que nos abrieron generosamente sus puertas y sus brazos. Los hicimos también copartícipes y ellos hicieron suya la causa venezolana. Totalmente. Fue fundamental el trabajo que se hizo para luego reclamar lo que por justicia nos merecíamos, que era el reconocimiento al triunfo del 28 de julio de nuestro actual presidente electo, Edmundo González Urrutia. Todo lo que se logró de pronunciamiento no solo de los gobiernos, parlamentos, sino también de los propios ciudadanos. Cuando nosotros hemos estado, ¿quién lo ha visto ahí en las distintas manifestaciones en las Puertas del Sol? No solamente nos van a acompañar líderes políticos españoles, sino la propia sociedad española. La propia sociedad española se acerca a apoyarnos, a decirnos, estamos con su causa. Porque al final no es solo estar con Venezuela, es estar con una causa, con un valor supremo, como es la democracia, como es la libertad. Y buena parte de eso que se ha logrado ha sido por esa gran articulación ciudadana que se ha hecho desde distintos espacios donde evidentemente las diferentes organizaciones políticas, y aquí quiero hacer un reconocimiento a todos mis compañeros de todas las fuerzas políticas que hacen vida aquí en España, así como diferentes organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de venezolanos, que se sumaron a esta gran cruzada por el rescate de nuestra libertad. Sí, totalmente. Fíjate que mencionaste a Oslo, ¿no? Y bueno, yo lo he dicho muchas veces en los espacios, José Antonio, que cuando yo fui a Oslo, yo fui como nunca, ¿no? Como ciudadana, o sea, como una más del montón, justo como que sí que me había apuntado a 20 un mes antes, una cosa así, en plan, bueno, a ver qué puedo hacer desde dentro, porque yo sí siento que uno estando dentro, pues tienes más información para tú poder ayudar, ¿no? O por lo menos te ponen cara, ¿no? Pero fue algo como muy, ay, sí, apúntame, una cosa así, sin más. Fui a Oslo y yo lo que me encontré fue, de verdad, lo digo con la mano del corazón, una familia, o sea, para mí fue, o sea, yo, de hecho, te lo comenté a ti por teléfono, o sea, yo me sentía como si me conociera la gente de toda la vida, gente con la que yo había hablado por un WhatsApp, cuando estábamos poniéndonos de acuerdo para hacer las transmisiones, todo esto, y fue cuando te llamé, porque yo tengo que decir, lo llamé cuando llegué a España y dije, quiero activarme y ser activa en que puedo ayudar yo también estando de esta parte de la trinchera. Y esto es algo que yo creo que hay que agradecer a María Corina, porque ella es la que en cada uno de su discurso siempre decía, la diáspora juega un papel importante, ¿no? Ella nos hizo que nosotros, escuchando esas palabras, dijéramos, sí, yo también, ¿cómo puedo ayudar, no? Es que yo creo que una de las, después, llevo unos años pues conociendo y trabajando con María Corina, y yo creo que, lo repito, una de sus grandes habilidades, entre tantas que tiene como una excelente estadista, es la capacidad de sumar voluntades, de crear compromisos, porque además ella predica con su ejemplo.
y ella, hay algo que la resume muy bien, lo que significa el respeto al ciudadano y la importancia que ella le da a cada uno de los que participan en todos los procesos. Y sucedió en la campaña electoral. En la campaña electoral, una persona, no sé si fue en La Guaira, un hombre se acerca de verdad bastante desesperado y le dice, María, tú eres la última oportunidad que yo tengo para traer a mis hijos de regreso a Venezuela. Y María Corina le dice, y tú eres el último que yo tengo para traer también a los míos. Eso te dice mucho de lo que esto es una lucha que va mucho más allá de lo que es un liderazgo meramente de un político. De hecho, pues María Corina siempre lo ha dicho, esta es una lucha existencial, es una lucha espiritual, es una lucha por el bien. Y en la campaña electoral nosotros así lo vimos, de cómo se fue capaz de reunificar a un país. Hoy que se habla tanto de la reconciliación, de la reunificación, yo pienso que nosotros, esta transición nos agarra ya a los venezolanos reunificados. Los venezolanos estamos unidos y estos son ingredientes muy favorables para una transición, porque en Venezuela lo primero que hay que ver es que somos un pueblo unido, muy claro en cuál es el propósito de lo que quiere, de lo que no quiere, de lo que quiere dejar atrás. Existe en este momento un liderazgo reconocido, legitimado, y existe un pueblo que no tiene divisiones de tipo religioso. Hago esto para comparar con pues, algunas personas quizá un poco fatalistas en comparar lo que puede hacer la intervención de los Estados Unidos en Venezuela en esta situación, comparándolo respecto a otras intervenciones que han hecho en otros países donde la situación no es similar. Hay situación mucho más favorable y sobre todo es la capacidad de organización que tiene el pueblo en Venezuela. Y eso lo demostramos el 28 de julio. El que nosotros hoy tengamos esas 25.575 actas en las bóvedas del Banco Central que reflejan la verdad, que demuestran que nosotros le ganamos las elecciones, sino que se lo demostramos al régimen. Eso es algo histórico. Eso solamente lo haces tú con una gran capacidad de organización, con una gran voluntad, con un deseo unitario de apuntar hacia un sitio y obviamente con un liderazgo responsable, un liderazgo coherente y sobre todo un liderazgo valiente, porque pienso que si Argentina algo nos ha enseñado es que ha demostrado es que este tipo de regímenes se confrontan desde el coraje, no desde la debilidad, no desde el temor. Se confrontan desde la valentía. Así es. Mira, por ahí tengo en los comentarios, rapidito que le va a hacer, tenemos a Helio Pestana, creo que es coordinador de Portugal, ¿no? Me parece. Compañero de Portugal, un abrazo. Bueno, ella está tirándote besos y abrazos, dice que es el mejor, o sea, todo lo que has hecho maravilloso, así que bueno, no quería dejar de darle crítica, perdona. Sí, fíjate que yo quería ampliar un poquito lo que estabas diciendo allí, José Antonio, porque yo creo que Venezuela en un momento tuvo una situación inigualable, que es que necesitábamos un liderazgo, ¿ok? Se reconoció ese liderazgo, pero es una especie de sinergia, una especie de cóncavo y convexo, porque es que ese liderazgo no solamente es un liderazgo que nació, sino que el pueblo lo identificó, se coordinó con él y lo hizo ser legítimo. O sea, no es un liderazgo de imposición, sino yo creo que ambas partes se reconocieron. O sea, yo necesito, y lo explicaste muy bien, con la conversación de estas dos personas, tú eres mi esperanza para yo traer a mis hijos y tú también eres la mía, pues estamos luchando por lo mismo, ¿sabes? Al final necesitamos hacer llave, ser una especie de, lo que yo digo, una especie de cóncavo y convexo, porque es que se necesitan ambos. La legitimidad que tiene María Corina Machado nace de la voluntad del pueblo y el liderazgo que necesita Venezuela nace de esa voluntad y de esa disposición de María Corina Machado. Pero fíjate que quiero hacerte una pregunta porque España, todo el mundo se pregunta, bueno, España y tal. Aquí hay como, y aunque sí es verdad, el Parlamento nos reconoció, nos ha acogido a la diáspora, y de hecho hay ciertas cosas que desde el punto de vista de los trámites se nos trata como que con una mayor, que eso también es gracias a muchos trabajadores y coordinadores que se han puesto de la mano con la diáspora, y eso hay que decirlo,
sea, los venezolanos aquí en España tenemos ciertas concesiones con respecto a algunas regularizaciones de documentos y tal, por ese trabajo que se ha hecho. Pero mi pregunta va, porque es que también hemos tenido personas en contra, y personas en contra que nos han tirado fuerte. Entonces, ¿cómo es coordinar esa diáspora reconociendo el apoyo de ciertos sectores de la política y la sociedad civil en España, pero también de la política y la sociedad civil en España que está en contra desde el punto de vista ideológico de lo que nosotros estamos queriendo lograr? Bueno, indudablemente, lo primero es partir de que nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, organizarlo, articularlo y ganar las alianzas necesarias en favor de nuestra causa. Obviamente existen diatribas internas, políticas internas, de la cual pues nosotros debemos desmarcarnos, debemos ser respetuosos, pero yo creo que el balance que nosotros podemos dar, y hay que separar lo que son los partidos, lo que es los parlamentos, lo que es el pueblo español y lo que es el gobierno. Nosotros hemos recibido, el presidente Edmundo recibió el reconocimiento tanto del Congreso español como del Senado en 2 ocasiones, un proyecto no de ley del Congreso y 2 mociones del Senado, pero también lo hemos recibido en el pueblo español. En el día a día, pues creo que todos, pues, compañeros de trabajo, vecinos, amigos, que ya pues se van entrelazando con nosotros, tú percibes, pues obviamente que están con la causa. Ciertamente tengo que decir, desde el punto de vista de lo que es el gobierno de España, los venezolanos esperábamos mucho más. Esperábamos mucho más porque los nexos históricos, culturales que hay son muy grandes y ha habido posiciones, si se quiere, posturas neutrales, equidistantes, que para con un régimen que usurpa, un régimen de característica criminal como es el que usurpa el poder en Venezuela, no tienen cabida. No hay cabida. En Venezuela la situación hoy o se está con la democracia, se está con la lucha de los venezolanos por la libertad o se está con el crimen. Correcto. No es posible esas posturas intermedias. Y hemos tenido esas posiciones, las hemos visto pues en el gobierno, pero inclusive hemos visto posiciones muy lamentables. A mí me resultó bastante doloroso ver cómo se votó en contra de ciertas mociones y proyectos en el Congreso que uno pues no concibe, porque votar en contra de una propuesta que se le pida al gobierno que le exija a Nicolás Maduro, como fue tanto en el mes de diciembre del año 2024, se le pidió en el Congreso de los Diputados que exigiera al gobierno el fin de la represión y la liberación de los presos políticos, y que eso fuera votado en contra, realmente nos causó bastante tristeza, porque votar en contra significa negar la existencia de los presos políticos cuando había en ese momento más de 1000. Negar, hacer ese llamado es no reconocer realmente el carácter dictatorial, tiránico y totalitario que hay en Venezuela. Entonces yo pienso que quedará para la historia juzgará a cada quien en donde estuvo. Y lo que sí quiero dejar un mensaje bien claro, que es que los venezolanos sí tenemos muy claro quiénes son nuestros aliados, quiénes han mantenido esas actitudes neutrales y quiénes han sido los cómplices en todo este proceso. Sí, señor. Los mayores lobistas, ¿no? Por ahí tenemos uno, pero bueno, no voy a entrar en detalle, pero tenemos al máximo lobista del régimen, ¿no? Pero sí, bueno, tú tienes una figura que se hace llamar, que dice que él tiene que ser imparcial, porque de esa manera él puede intermediar, pero intermediar con los secuestradores sin cuestionar los crímenes que hacen esos secuestradores, de alguna manera es avalarlos. Totalmente. Claro. Mira, es que además ahora es blanco o negro, no existen grises, o sea, o estás con o en contra, simple. Pero fíjate que comentabas lo de los venezolanos, ¿no? A mí me impresiona la cantidad de venezolanos que vemos. Yo estoy en Galicia, realmente
sorprendente que en mi zona, porque además yo vivo en Bayona, una zona más pueblo, cada vez somos muchos más. Cuando yo llegué, era raro que hubiese un venezolano. Yo voy a hacer 19 años el 27, o sea, imagínate tú, ya yo llevo casi que la mitad de mi vida. Pero en Madrid me impresiona la cantidad de gente, ¿no? Y fíjate que salió la noticia de que en este año, de hecho, que ya eran más de 800.000 afiliados a la Seguridad Social española, de las cuales venezolanos representa más de 215.000, creo que eran 216, 215.000. Era un número así bastante alto, ¿no? O sea, imagínate tú lo importante que es la diáspora venezolana, porque además yo siempre sé que a lo mejor suena soberbio, ¿no? Pero el inmigrante venezolano, y lo hablamos ayer con nuestra invitada, no es un emigrante, exportamos productos porque son gente preparada, ¿no? O sea, fíjate, aquí tú eres ingeniero, me parece. Somos dos abogados aquí a tu esquina, que no ejercemos, pero venimos con una preparación, ¿no? Que luego si tienes que trabajar limpiando baños, eso es otra cosa, porque sabemos que somos emigrantes. Pero venimos con una preparación, no es una emigración que te resta, es una emigración buena, ¿no? Que construye y que aporta. Y esta será una diáspora que será importantísima en el proceso de reconstrucción de Venezuela. Así lo tenemos contemplado. Hay unos apartados especiales para la diáspora en lo que es nuestro plan de gobierno Venezuela Tierra de Gracia, porque imagínate lo que significará todo el potencial, toda esa experiencia acumulada en estos años de venezolanos, pues actualizados con las mejores tecnologías, tendencias en su puesto de trabajo, para ponernos al servicio de la reconstrucción de Venezuela. Mira, fíjate eso será fundamental, independientemente de los que se vayan, de los que se queden, porque bueno, correcto, eso ya estará por verse, pero yo pienso que todos, indistintamente de donde estemos, estamos con el deseo de aportar a esa maravillosa reconstrucción que será nuestro país. Totalmente. Fíjate que yo hay un ejemplo que siempre pongo y la gente se ríe, pero nosotros vamos hasta con esa madurez de cómo funcionan las cosas fuera de Venezuela. Yo salí en Venezuela y o sea, sinceramente, yo salía, se ocultaba el sol y yo me comía la luz. Y aquí tenía 2 meses y así como me comí la luz, porque eran las 8 de la tarde y estaba oscuro, no había nadie, a los 30 días tenía una multa nunca me olvidaré, de 100 euros que la podía pagar, 50 euros y era no. Y yo dije, más nunca me comí una luz, o sea, más nunca se me ocurrió. Entonces nosotros vamos ahora, no, José Antonio, vamos como con esa experiencia, como dices tú, pues aprendiendo nuevos oficios, porque también hay emigrantes. En mi caso, yo tuve que aquí realmente reciclarme totalmente porque el derecho no me valía, hacer otros estudios, o sea, entonces oficios, lo que fuera, esa diáspora yo siempre digo que va a sumar. Yo, por ejemplo, me veo de cabeza, yo no sé tú, pero yo me veo, aunque sea yendo y viniendo, pero yo me veo. No, además, fíjate algo, yo pienso que lo que no viene no es fácil, es un trabajo, no. Esto va a requerir de muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, pero esta ha sido, creo que nosotros somos una mejor sociedad, creo que todos hemos sumado mayores fortalezas en lo individual. Los que hemos salido, la migración, pues, a juro te crea fortaleza, y quienes están en nuestro país han tenido que desarrollar fortalezas para sobrevivir ante la situación que ha impuesto el régimen. Es decir, somos un pueblo que yo no tengo duda que somos mucho más fuertes, y eso va a ser importantísimo en esta fase de reconstrucción. Así es, así es. Criti, dale, que yo me engancho aquí y me pongo a hablar. No te preocupes, mira, y fíjate que el tema, con respecto a lo que estaba diciendo Melania, sí, la proporción de la diáspora venezolana aquí en España representa el 48 punto algo por ciento de las personas que estamos aquí y que cotizamos a la Seguridad Social. Somos la segunda comunidad más grande, ¿ok?, de Latinoamérica, pero la primera que con respecto a su población cotiza en la Seguridad Social. Y yo creo que el venezolano se ha involucrado mucho. Bueno, hay muchos nexos, todos tenemos un abuelo, un tío, alguien que fue español. Y yo creo que eso nos conecta mucho. Todos los flancos siempre deben ser atacados. Yo creo que, José Antonio, ¿qué opinión tienes tú de todo lo que, por ejemplo, aquí en España se está haciendo? Porque, por ejemplo, aquí tenemos a un Andrés Villavicencio que estuvo defendiendo las actas, pero entonces tú lo ves que sale en televisión y defiende y tiene un verbo bien
tenemos Loren, tenemos Salem, a un claro. David Placer, tenemos, bueno, aquí el grupo de amplia frecuencia, pero como tú dices, por ejemplo, cuando estuvimos en la transmisión de la Marcha de las Antorchas en Madrid, las concentraciones en Sol, tú ves que cada vez se van metiendo más personas y que cada vez el sentimiento ciudadano como que entiende de que yo no puedo dejar que esta lucha no la luchen otros. Yo creo que esta batalla es definitiva. Hay un sentimiento de yo quiero lucharla porque me quiero sentir importante, me quiero sentir protagonista, pero es que porque el pueblo lo requiere. ¿Qué opinión tienes tú con relación a Bueno, es que yo creo que está muy bien que toquemos eso, Ken, porque estamos convencidos, los venezolanos hemos asumido que esta es una lucha nuestra, que la tenemos que librar nosotros y que la vamos a ganar nosotros, pero que indudablemente necesitamos del apoyo de nuestros aliados, porque además el problema de Venezuela no es algo que se circunscribe solamente a nuestra región. Es un problema regional y así se ha demostrado con el interés pues, que ha puesto pues, los Estados Unidos. Los venezolanos hemos hecho de todo y hemos hecho de todo con los instrumentos que teníamos en nuestras manos, pero no cabe duda que desde el punto de vista de las fuerzas que se necesitaban para desbloquear esta situación, estábamos siempre en una simetría que nos ponía en una desventaja. Y ahí es donde fue fundamental la actuación a través de la fuerza del gobierno de los Estados Unidos, porque en definitiva, y esto hay que resumirlo, un tirano que se mantiene por la fuerza solo sale por la fuerza. Y por eso que hoy, a poco más de 40 días, hay que recordar, porque siempre lo digo, en Venezuela se genera mucha noticia, se genera mucho ruido, siempre tenemos algo que hablar, pero yo quiero que todos los días cuando nos levantemos, nos recordemos que el cabecilla de esta banda de criminales que usurpa el poder en Venezuela ha sido puesto a disposición de la justicia. Esa justicia que él nos negó, que siempre utilizó de manera perversa y retorcida para fabricar expedientes, construir delitos a quien no lo tenía y llenar nuestras cárceles de inocentes, hoy va a tener que rendir ante esa justicia. Y la justicia es lo que el pueblo venezolano está clamando. Estamos pues en un proceso de transición donde esa transición requiere como ingrediente principal la libertad. Lo hemos dicho, la transición es un proceso complejo, es un camino sinuoso con altos y bajos, pero donde los venezolanos tenemos muy claro que queremos transitar desde la opresión que significa un gobierno autocrático hacia la libertad que representa la democracia. Y en ese tránsito es fundamental que se desarrolle en libertad, que se desarrolle con derecho, que se desarrolle con justicia. No es viable una transición mientras existan todavía los aparatos represivos del Estado, mientras se cercenen las libertades, mientras se condicionen las libertades, y como decía Melania en la introducción, donde se produzcan simplemente escarcelamientos y no la libertad plena. Hemos visto en las últimas horas, al día de ayer se contabilizaban 426 escarcelaciones, pero que todavía hay 644 personas en prisión por delitos que no cometieron. Y ni siquiera podemos hablar en algunos casos de escarcelaciones, porque simplemente se mudaron de una cárcel para otra, como es el caso de Perkin Rocha, como es el caso de Juan Pablo Guanipa, y de otros que se le da la casa por cárcel. Eso no es libertad, eso ni siquiera es escarcelación. Se cambian las condiciones del cautiverio, pero la persona sigue en prisión. Y al final el régimen parece, con lo que hizo con Juan Pablo, fue simplemente que te abro la celda, pero te callas la boca. Bueno, pero es que le llegaron poco tiempo. Aquí no se trata de que nos den una jaula más grande o nos pongan la cadena más larga. No. Los venezolanos estamos luchando, y siempre lo digo, por la libertad y no nos vamos a conformar con una mera mejora de las condiciones del cautiverio. Nuestra lucha es por la libertad y por eso exigimos que tienen que liberarse todos los presos políticos y esas son las instrucciones que el régimen tiene. En este momento, Delcy Rodríguez y quienes siguen usurpando el poder tienen una situación complicada. Siempre lo planteo porque ellos tienen, por una parte, ellos tienen que obedecer porque además están vigilados
de que cumplan o no. Vimos las declaraciones del senador Rick Scott en referencia a la detención que le hicieron otra vez a Juan Pablo Guanipa, cuando solo tenía 12 horas en libertad o apenas 10 horas. Por esa parte ellos tienen que obedecer, aunque sea por la vía de la fuerza, los dictámenes que le dé el gobierno del presidente Trump, pero al mismo tiempo ellos tienen que lidiar con las pugnas internas entre distintas facciones y de vez en cuando lanzar un discurso que los muestra unidos, lo cual cuando hacen esto les significa también un disgusto a quien está tutelando esta transición. Y es por eso que es muy difícil, es muy difícil sostener en el tiempo esta situación. El régimen, por una parte, está obligado a abrir las cárceles, pero abrir las cárceles significa ir desmontando la represión, que es lo que lo sustenta. Al desmontar la represión, al abrir las cárceles, estamos viendo cómo el miedo se está yendo. El miedo está cambiando de bando. De bando, correcto. Total. Y el régimen se va con eso. El régimen se cae. Sí, O sea, de manera que aquí día a día, o sea, apenas tenemos que 43, 44 días desde el 3 de enero y hay que ver todo lo que ha sucedido. O sea, yo no tengo duda, no sé ustedes. No, ninguna. Vivimos en una condición mejor en todos estos años. Ninguna. Hay que tener paciencia, la transición es complicada, como lo digo, hay tragos amargos, pero tenemos que seguir avanzando porque tenemos un objetivo muy claro. Y en ese objetivo hay un actor fundamental, que son los ciudadanos. Total. La participación, el respeto a la soberanía popular no puede ser la consecuencia de lograr la transición, no. Para lograr la transición es el ingrediente fundamental y en algún momento tiene que incorporarse esa soberanía, y esa soberanía está encarnada en el liderazgo de María Corina Machado y de Edmundo González. Serán estos actores los que verdaderamente generen confianza, porque al final, como todo en la vida, el mayor capital que una persona puede tener es la confianza. Correcto. Eso es lo importante. Y solamente se generará confianza cuando haya un liderazgo y esté al frente de un gobierno democrático quienes la generen. Esa confianza vendrá de garantizar el Estado de Derecho, garantizar reglas muy claras para los inversores, para que de esa forma se puedan abrir los mercados al mundo y Venezuela pueda reiniciar la reconstrucción. Amén, amén, así sea. Fíjate que el video que lo vamos a poner a continuación, porque después va la pregunta, vamos a tocar un poquito, ya José Antonio, que llevamos la mitad del tiempo justamente, sobre todas estas excarcelaciones que hubo, porque además nos dimos cuenta que fueron todas, muchas, no todas, pero la gran mayoría de dirigentes políticos, de 20, que obviamente así los tenían todos silenciados, ¿no? Y luego vamos a comentar una cosita, pero quería ver la diferencia, porque además es lo que decías tú, el poco tiempo que hubo entre estos comentarios que, Alex, cuando puedas poner el video, y lo que pasó con Juan Pablo. Delcy and Diosdado, listen up. Right after you released Juan Pablo Guanipa, you rearrested him. That's not the deal, all right? The deal is you release the political prisoners and you cooperate with the United States, right? And you stop oppressing these people. That's how you work with the United States. We are watching. Delcy. Así es como trabaja con los Estados Unidos, los estamos viendo, ¿no? Y pasa eso, y ¿qué pasaría? Menos de 8 horas y ya Juan Pablo iba camino a Maiquetía, ¿no? Ellos quieren vender un poco, no sé cómo lo ves tú, pero ellos quieren vender un poco que ellos están en el poder, están al mando, y sin embargo somos conscientes de que realmente a ellos le van apretando las tuercas, ¿no? Un poco. Bueno, porque es lo que tú tienes cuando, fíjate, yo creo que si algo ha demostrado este movimiento, por llamarlo de alguna manera, que comenzó llamándose gobierno a través cuando usaron pues las elecciones para llegar al poder, después lo empezamos a llamar régimen y bueno, degradó en un narcorrégimen. Si algo ha demostrado es la carencia de independencia y de autonomía, porque ellos durante años se demostró que obedecían los dictámenes de La Habana, de Cuba, y de la noche a la mañana les toca
ser tutelado por los Estados Unidos. Eso en cuanto a factores internos. Y en cuanto a factores internos, como es un régimen que se sustenta bajo el sistema de las mafias, bajo el reparto de cuotas de poder, cuando vienen estas situaciones, la tienen muy complicada, porque entonces comienza este juego de lucha entre distintas facciones, porque al final se comportan casi que como mercenarios. Y eso al final lo que estás viendo es que están solos, porque el problema es que no tienen base popular. Este es un régimen que perdió todo el apoyo popular. Y al final se tienen solo a sí mismos. O sea, no se tienen a más nadie, con las conexiones y responsabilidades que además tienen, que asumieron con enemigos tradicionales de Occidente, como Irán, como Rusia, como China, con carteles del narcotráfico. Entonces, les toca moverse dentro de un entramado criminal que les complica muchísimo la situación. Yo creo que ellos hay momentos que se deben sentir con más temor de sus propios camaradas que hasta de las mismas autoridades del gobierno de los Estados Unidos. Totalmente. Totalmente. Eso que no quepa duda. Y quería enseñar ahora unas fotitos. Perdón, Cristi, porque vamos aquí así que ya junto todo lo de Adelante. las declaraciones. ¿Qué pensamos sobre las fotitos que a ver si Alex nos las pone? Nuestro querido Alex, que es el que está detrás de los controles, pobre, que es el que lleva todo el trabajo fuerte. Pero son dos imágenes que dicen mucho, a pesar de son unas imágenes. A ver si Alex, pon cualquiera, Alex, la que quieras, y después ponemos la otra. No pasa nada que no puedas poner las dos a la vez. A ver si ahí las pone. Pero bueno, voy dando un poquito el contexto, que son tras esa excarcelación, volvemos a la palabrita, del señor Perkin Rocha, que llevaba ya muchísimo tiempo, y Juan Pablo Guanipa, ¿no? Con sus grilletes, ¿no? Que además es algo que no está contemplado legalmente, ¿no? Como tal en la Constitución. Entonces, hace como ruido, y justo empatando un poquito con lo que tú decías, fíjate lo fuerte que tuvo, que salió Juan Pablo, porque yo creo que nos pasó a todos, ¿no? Que él salió y en menos de, no sé, 10 horas que estuvo ese señor, dio 3 entrevistas con Carla Angola, con Luis Olavarrieta, con Gran Aldea, movilizó las calles, moto, visitó 2 centros de tortura, o sea, en todo ese poco tiempo, y pasó lo que pasó, ¿no? O sea, realmente ahí lo que hubo fue un miedo totalmente, ¿no? Y tal, además, como sucedieron las cosas en la boleta de excarcelación, no sé qué piensas tú, cuál es la conclusión a la que tú llegas. Porque, por ejemplo, aquí nosotros empezamos todos a divagar. Esto fue La Piedrita, después dijeron que sí fue Tarek Williams, que la boleta de excarcelación se hizo después. Bueno, ahí empezamos todos a divagar un poco. Bueno, yo lo primero que me quedo con las imágenes de mi compañero y amigo Perkin Rocha, así como la del gran líder que es Juan Pablo Guanipa, son unas imágenes que muestran una gran dignidad. Pienso que lejos de si los querían humillar, si los querían amilanar, es todo lo contrario. Nuestros compañeros salieron más fortalecidos que nunca, dispuestos a seguir dando la batalla, dando la lucha por lo que vienen luchando hace muchos años. Y esos grilletes lo que hacen es demostrar que estaban en lo cierto, en toda su lucha, en todo lo que estamos denunciando. Un régimen pues que no tiene justicia, un régimen que comienza a hablar de una ley de amnistía, cuando lo primero que tenían que hacer era eliminar leyes como la ley del odio, esta ley Simón Bolívar, bajo las cuales se ha inculpado a muchísimos inocentes. A muchos inocentes que están. Yo quiero aquí volver a caer. Son más de 600 las personas que están hoy en la celda. Y quiero dejar algo, una parte. No ha sido liberado, no ha sido excarcelado ningún militar. Son más de 180 los militares que hoy están en las mazmorras del régimen. No solo militares que han sido además apresados junto a sus familias. Como vemos el caso del capitán Sequea. El capitán Sequea, que fue condenado a 24 años y que por si fuera poco también condenan a su cuñado, al capitán Anoya. Luego, como si no les alcanzara, como si no se cebaran todavía con infligir tanto dolor a la familia, detienen a su señora madre con 71 años y a su prima. Y tenemos el caso... son como 7, yo creo, porque aquí tuvimos a Fátima, que es la hermana, ¿no?
y eran como 7 familiares, yo no me acuerdo ya, pero eran una barbaridad, José Antonio, eran muchísimos en esa familia. Luego tenemos el caso del teniente Cristian Hernández, que está fuera del país, que está perseguido. Entonces atraparon a su esposa, a una joven que la atraparon, estaba con 3 meses de embarazo, ya dio a luz en la cárcel. Su bebé tiene 3 meses y está siendo criado en una cárcel en Venezuela. Y también a finales del año pasado detuvieron a 2 de sus hermanas, una joven de 16 y 19 años. Sí, señor. Estas personas que están perpetuando estos crímenes, ellos son los que van a activar y van a aplicar a su discrecionalidad la fulana de ley de amnistía. Son ellos. ¿Qué confianza podemos tener nosotros en cualquier proceso que sea dirigido por estas personas? A nosotros no se nos puede olvidar y tenemos que recordar todos los días 2 informes importantísimos, que es el de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, donde, por cierto, ayer estuvo compartiendo María Corina Machado, hizo una presentación ante esta comisión. Esta comisión dictaminó que en Venezuela se comete terrorismo de Estado. Y luego tuvimos en septiembre el último informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, donde presentó un demoledor informe ante el Consejo de los Derechos Humanos en Ginebra de las Naciones Unidas, donde estableció que en Venezuela existe un plan con acciones deliberadas a aniquilar a la oposición y donde están involucrados todos los organismos del Estado y todas las instancias de mando. Es decir, Delcy Rodríguez conoce de esto. Delcy Rodríguez conoce de las terribles violaciones que ahí se denuncian. Aquí se denuncia la muerte, la responsabilidad del régimen después del 28 de julio de 25 personas por lo menos asesinadas en las calles, de otras 5 que murieron en las celdas, porque este es un régimen que persigue, encarcela, tortura, mata, deja morir e induce a la muerte por las condiciones de insalubridad en que se encuentran y de la falta de atención médica las personas que tienen ciertas patologías y que están en prisión. Tenemos el caso de varias personas, son más de 20 las personas que han muerto en cautiverio y otras 3 o 4 que murieron después de ser escarceladas. Tenemos el caso de mi compañero Reinaldo Araujo en Trujillo, donde se estaba demandando la debida atención de salud y a mes y medio de su encarcelamiento murió. Tuvimos el terrible caso de Jesús Martínez, nuestro compañero en Anzoátegui, que padecía problemas de diabetes, tuvo una fascitis plantar que se le infectó, se le dijo que debía atenderse y se llegó al extremo que sus 2 extremidades se engangrenaron y en el proceso de la cirugía para amputarlo, Jesús murió. Esto que ha sucedido lo conocen quienes hoy están todavía usurpando el poder. Esos que hablan de reconciliación, de verdad, de justicia, son responsables de estos crímenes. Y los venezolanos demandaremos que se haga justicia. Los crímenes de lesa humanidad, como así lo determina el informe de esta misión de las Naciones Unidas, establecen que tiene que haber responsabilidades. Aquí no puede hablarse de una reconciliación y mucho menos del olvido a estos crímenes. Los venezolanos tenemos la misión de que esto se recuerde, de registrarlo todo. Nuestras próximas generaciones tienen que saber lo que sucedió aquí. Se debe documentar. Claro que sí. Fíjate que además los daños colaterales, porque tuvimos el caso, por ejemplo, de la mamá de Ramón Centeno, ¿no? Y en esa semana fueron dos madres, además, que no pudieron tampoco. O sea, es triste porque nadie, o sea, hablamos obviamente del sufrimiento del que está dentro, pero nadie habla del que está afuera, ¿no? De tantas familias rotas,
pues volvemos al caso de Sequea, ¿no? Fátima Sequea, que va de programa en programa alzando la voz, que tiene a media familia condenada, ¿no? Tras una reja, o sea, de Es verdad que la que tortura es para todos, Melania. es La para tortura todo, es efectivamente. la tortura es en las cárceles y la tortura es extramuros también. Y por eso de verdad que la admiración, el reconocimiento que tenemos los venezolanos, yo creo que tiene todo el mundo cuando vemos las imágenes de las vigilias de todas estas familias a las puertas de los centros de reclusión, no nos hace más que conmovernos y obligarnos a que tenemos que continuar en esta lucha, que hay que poner fin lo antes posible a tanto sufrimiento. Repito, para quienes hace 2 días, pues, tuve emociones muy encontradas, pues, ver la liberación de tantos amigos, de tantos compañeros, pero también pensar en los que siguen adentro, pensar en que por qué tuvieron que pasar por esto. Es demasiado fuerte lo que estamos pasando, pero fuerte también el deseo y la capacidad de organización que tienen los venezolanos. Aquí el régimen tiene que tener muy claro y el mundo tiene que tener muy claro que aquí esto no tiene marcha atrás, que los venezolanos estamos decididos a ser libres y lo vamos a hacer. Y nosotros vamos a contribuir no solo a la liberación de Venezuela, nosotros vamos a contribuir a la liberación de la región, porque la libertad de Venezuela será la libertad para Nicaragua, será la libertad para Cuba y será la posibilidad para establecer unas bases sólidas de unos gobiernos que respeten los derechos humanos, que nunca más tengamos que pasar por las tropelerías que estamos pasando en este momento en nuestro país. Así Sí, y fíjate que es importante recalcar que esa libertad tiene que venir de instituciones que sean saneadas y que no puede ser una suerte de ven que yo te voy a pasar la factura, porque es que como tú estabas hablando, es un tema de confianza, pero también un tema de yo soy, yo como pueblo soy el que decide quién es, bajo qué sistema y quiénes son los líderes que me van a gobernar. Por allí estaba un video de Iris Valera, en donde vamos a verlo, pero ella dice que es que vengan para acá. No, señor, nosotros no vamos para allá. Ustedes son los criminales, ustedes son los que tienen que salir. Vamos a ver el video y después lo comentamos. Va a revisar caso por caso. Claro, de cara al país. Muéstrame, a ver, nombre por nombre. Estos son perseguidos políticos. Ah, son perseguidos políticos. Tráigalo para acá. Venga para ver. Nombre fulano de tal. Ah, y si usted no está a derecho, si usted se fue del país a pedir bombardeo para el pueblo venezolano, la oposición no quiere que usted regrese y nosotros tampoco. Les aconsejo que ustedes se queden por allá. Porque aquí van a tener que venir a enfrentar la justicia. Va a revisar caso por caso. Si nosotros hablamos de enfrentar, si nosotros hablamos, y aquí va mi pregunta, si nosotros hablamos de enfrentar la justicia, ¿ok? Nosotros primero necesitamos que haya un sistema justo y que esta señora ministra dé rienda de por qué adoctrinaron a los presos, por qué les dieron armas, por qué los sacaron para que lucharan contra la oposición, contra la defensa de la revolución, por qué habían cajeros electrónicos, piscinas y centros comerciales en los centros de reclusión, y porque ella salía, porque es que allí es donde yo voy al punto que me dice, cuando tú me hablas de la ley de amnistía, primero, no se necesita una ley de amnistía para sacar presos, se necesita disposición política, ¿ok? Y segundo, si nosotros queremos una ley de amnistía, tú no me puedes decir, bueno, pero es que yo como yo soy el que tengo aquí, yo soy el verdugo, ¿ok? Y yo voy a decidir a quién voy a decapitar, no, a través de esta ley. No, señores, el país no se arregla a punta de ley, se arregla a través de disposición política, a través de un liderazgo y de un saneamiento de las instituciones. Bueno, entonces, esta gente es muy difícil que puedan hablar de justicia. Yo creo que una de las cosas que busca la justicia siempre es que haya consecuencias sobre la violencia que se ejerce. Y tuvimos un Estado que generó unas políticas para generar violencia. La violencia en Venezuela la generaba el Estado con la intención de que la gente se encerrara en su casa, de atemorizarla, de callarla o de que se fuera. Estos 9 millones son la consecuencia de un plan que ellos tienen. Así como fue la pobreza. La pobreza en Venezuela
yo siempre digo que nosotros, que el desastre económico que tenemos, la pobreza que se generó, no es consecuencia de una mala gestión, sino que era el objetivo de la gestión en sí misma. Aquí lo que se Correcto. quería era, evidentemente, crear la pobreza. Paradójicamente se utilizó millones y una fortuna tremenda que tuvo la nación para sembrarla de pobreza. Porque la pobreza te genera dependencia, te genera debilidad, y lo que se ataca es que el individuo pueda ser el artífice de su propio destino. Se ataca la generación de las fuentes de riquezas. Tienes que ver que entre el año 1999, Melanie, y el año 2019, en Venezuela se expropiaron alrededor de 5.000 empresas. Se expropiaron 4 millones de hectáreas de tierras fértiles, que son 40.000 kilómetros cuadrados. Y yo siempre, para ponerle un orden de magnitud aquí en España, le digo que eso es la superficie que ocupa la Comunidad de Madrid más la Comunidad de Cataluña. De manera que aquí lo que se persiguió siempre fue que la gente se fuera y que el que se quedara dependiente del régimen. Y eso, el venezolano ha demostrado todo lo contrario. El venezolano quiere forjarse su futuro. Y buena parte de lo que estamos comentando al principio es de la cantidad de emprendedores que hay afuera aquí en España. Lo vemos, gente que montó su restaurante, negocito, su lavandería. El venezolano quiere echar para adelante por sus medios. El venezolano aprendió que el valor, lo primero, que la defensa de la dignidad pasa por defender la capacidad de que tú te ganes la vida decentemente como tú quieras. Que puedas comprar lo que tú quieras, cuando quieras, y al precio que a ti te parezca que lo puedes pagar. Entonces, todos esos controles que estableció el régimen eran controles para, al final, el control ciudadano. Y eso, los venezolanos estamos claros que quedó atrás, y creo que eso es algo que está muy bien demostrado. Así es. Bueno, llegamos a la horita. No sé si tienes ahí unos 10 minutitos para ir cerrando, José Antonio, porque tampoco queremos ahí. Yo sé que además ya es tarde para ti, pero hacemos 2 preguntitas más y cerramos, ¿te parece? Vale, sí. Criti. Dale, Ken. Sí, fíjate que quería rapidito saludar. Bueno, aquí tenemos a Cantaro, que nos manda saludos. Lo mejor, por supuesto. Tenemos a María, que nos dice: el régimen está en una disyuntiva. Si muestra su seguridad que el régimen tiene, el pueblo pierde el miedo. Y cuando el miedo se pierde, ellos lo pierden todo. Exacto, lo que estábamos hablando. No, intentan de alguna forma doblegarnos y decir: mira, aquí está la ley de amnistía, pero nosotros somos... No, señor, esto es lo que... Por ahí hubo unos tweets nefastos de una persona, que no quiero mencionar, que decía que es que Juan Pablo no había aprendido. No hemos aprendido. No, señores, los que no han aprendido son ustedes. Totalmente. ¿Okay? Los que no han aprendido son ustedes. Los que no han aprendido que Venezuela ya está organizada, Venezuela tiene liderazgo, Venezuela tiene un plan de reconstrucción, Venezuela tiene aliados potentes y personas que están dispuestas a comenzar con la reconstrucción, y es un aliado principal que está diciendo: nosotros tenemos la posibilidad y la potestad de doblegar a este narco régimen que tiene instaurado a niveles internacionales. Nosotros le podemos hacer esa batalla. Entonces, lo que no han aprendido son ellos. El profesor Guzmán también nos manda saludos. Elio, fan número 1 tuyo, sí. José Antonio, porque está escribiendo ahí, exponiendo muchísimas cosas. Entonces, quería eso, un poco leer los comentarios. Gracias a todas las personas que están conectadas. Y bueno, adelante, Melania. Sí, fíjate que ya para ir cerrando entonces, ya que yo aprovecho que estás tú, ¿no? Porque eres parte de la diáspora, ¿no? Y yo siento que, insisto, que el papel de la diáspora, porque los que están adentro ya sabemos lo que tienen que hacer, y lo poco que pueden hacer también dentro de sus posibilidades, ¿no? ¿Cómo nos tenemos que preparar la diáspora para todo lo que se dice? Porque claro, se habla sobre unas posibles elecciones. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Yo quiero, porque además nuestra audiencia, el 80% también es diáspora, ¿no? ¿Qué podemos esperar? ¿Sabes lo que se viene? Obviamente, no lo que se viene inmediatamente, ¿no? Pero en un futuro un poco más lejano, no tan próximo, pero próximo. ¿Me explico? Bueno, yo creo lo primero, algo muy importante y que yo creo que está cambiando en este momento. Nosotros hace unos meses decíamos que nosotros teníamos que alzar la voz por lo que no podían hacerlas. Yo creo que hoy ya tenemos que acompañar la voz que están alzando nuestros compañeros en Venezuela, que están otra vez en las calles,
y nos corresponde Amén. desde nuestros espacios seguir acompañándolos, seguir animándolos y estar listos para organizarnos cuando corresponde organizarnos de cara a un proceso electoral que tendrá que legitimar las distintas instancias de gobierno que hay en nuestro país y estar listos para cuando haya que hacer el retorno, cuando se pueda retornar, quienes puedan hacerlo estén pues seguro dispuestos de dar lo mejor de sí y poner al servicio toda esta experiencia acumulada en estos años en el exterior. José Antonio, ¿te ves regresando inmediatamente a Venezuela una vez ya llegue ahí Edmundo y María Corina? Me veo trabajando por Venezuela desde el Donde espacio que sea. sea y donde yo pueda ser más útil. Mira, y así ya por último, si pues son preguntitas muy cortas, ¿has tenido contacto con todas estas excarcelaciones con algunos, me imagino, de tus compañeros, ¿no? He tenido contacto con algunos, he tenido contacto con sus familiares. Ante todo lo primero, pues hay que ser respetuoso de los momentos que ellos están viviendo, la Por prioridad de la supuesto. familia, deseoso de recibir la llamada de alguno de ellos. Hoy recibí la llamada de una compañera muy querida de Barquisimeto, una trabajadora en el área electoral, que fue brutalmente acosada, perseguida y estuvo en la cárcel. Y hoy recibí su llamada, fue de verdad muy conmovedora, muy conmovedora. Cuando la contesté me costó decir las primeras palabras, la escuchaba y ella me decía si se escuchaba bien y yo le digo que sí. Lo que pasa es que de verdad que me costó arrancar a hablar con Claro. esta amiga. Fíjate que una de las cosas que me llamó más la atención es que todos salían con fuerza, porque yo no vi a ninguno derrotado, ¿no? Que yo dije, Dios mío, ¿qué han hecho? Porque han despertado al verdadero monstruo. Bueno, ya luego remató Juan Pablo, pero me impresionó la fuerza y ahí es donde yo dije, es que realmente estamos bien acompañados porque no salió ni uno derrotado. Solamente me llamó la atención y no porque saliera derrotado, es Freddy Superlano, que en una de las grabaciones, no sé si viste que le afectó la luz, no ves que él se encandila, yo no sé si usted vio ese video, y dije, pobrecito, porque así estaría que solamente con una luz de un teléfono, porque era de noche cuando él llegó a Barinas, Bueno, se es que, encandiló, ¿no? Melania, por fuerte fue que los secuestraron, por fuerte Correcto. fue que los encerraron. Sí, señor. Pues de verdad que a lo que voy, 20 realmente son todos unos, como dicen aquí, unos cojonudos, chicos, definitivamente. Así que estamos en buenas Sí, manos, Bueno, yo creo que esto definitivamente. ha sido un movimiento no de un solo partido, si bien tenemos una responsabilidad importante por el liderazgo de María Corina. Yo creo que esto ha sido un movimiento de unidad nacional Ciudadano. Sí, importantísimo y yo lo definiría como un movimiento ciudadano. sí, Sí es verdad totalmente. que si en un principio quienes tenemos una responsabilidad política tenemos que estar al frente en la primera fila. Nuestra responsabilidad como político no exime a la responsabilidad como ciudadano. Y digo que tenemos porque uno, pues, al ser político no deja de ser ciudadano. Y esto es algo que el pueblo venezolano lo ha entendido. El pueblo venezolano se ha organizado, se ha articulado y esa es al final la fuerza que ha motorizado y que nos ha traído hasta aquí. Así es. Criti, bueno, para ya ir despidiendo al claro que sí. invitado. Bueno, José Antonio, un gustazo siempre contar con tu opinión, contar con tu trabajo, agradecerte por toda esa coordinación. Nos seguiremos viendo y bueno, no sé, esperando que llegue la primavera para ver si agarramos solcito aquí en Madrid, porque el Agradecido clima. a ustedes, como les dije al principio, por ser la voz también de la diáspora, por abrir estas ventanas para que todos de alguna manera pues, podamos conectarnos con los venezolanos y con los que no son venezolanos, que como digo, han hecho suya la causa de Venezuela. Y son muchos. Mira, nosotros tenemos en nuestro grupo, tenemos a Naila, que es cubana, Heidi, también cubana. Bueno, tenemos Hey, realmente unos cuantos cubanos con nosotros y luego tenemos a Mayan Blue, que fue conmigo a Oslo, vive en Estados Unidos, José Antonio vino hasta Oslo y ha sido, bueno, una de las voces, pero vamos, incansables en esta comunidad. O sea, que imagínate, creo que es nicaragüense, o sea, imagínate, ella también tiene, fíjate las dos nacionalidades que te hablé, ¿no? Cubanos y sí, nicaragüenses. cubano y nicaragüense. Sienten esa identificación y lo que tú dices, una vez que caiga Venezuela, van todos como ficha de dominó. Así que bueno, agradecerte de verdad, muchísimas gracias. Bueno, ya gente dijo, y esta es tu casa,
lo que necesites a nivel de redes sociales. Por suerte tenemos una comunidad consolidada, tenemos nuestro equipo que es maravilloso, que siempre están ahí, ¿no? Los guerreros del teclado. Así que lo que necesiten, y bueno, por supuesto aquí en Galicia, en Vigo, o para lo que sea necesario, aquí siempre cuentas conmigo, ¿vale? Un abrazo gigante y nada, nos vemos pronto. Muchísimas Claro que gracias. sí. Muchísimas gracias por la Un oportunidad. besito. Un abrazo. Gracias a ti. Chao. Gracias a ti Criti, por venir. pues oye, qué Bueno, maravilla de espacio, ¿no? O sea, de live, sí, lo que sí. yo sigo llamando el espacio. A mí me encanta esto porque realmente muchas veces hablamos nosotros desde, bueno, desde nuestras ideas, ¿no? De lo que nosotros pues asumimos, pues esto es así, esto puede ser que... Pero luego cuando hablamos con gente que está dentro, como que dices, oye, pues mira, vamos bien Sí, sí. encaminados, o no, mira, Sí. pues tienes razón, es que esto hay que llamarlo, Ujú, somos ciudadanos sí. todos, es un movimiento ciudadano, ¿no? Y da gusto, y a mí, de verdad que puedo decir, por José Antonio y por unos cuantos más, ¿no? Que siempre están, que te nombraría Pedro Ruchurtu, Pedro Mendoza, o sea, son gente que uno le escribe y para cualquier cosa y ellos siempre están de Siempre verdad están dispuestos. dispuestos a ayudar. Y ahí es donde te das cuenta que, vuelvo y repito la palabra Movimiento Ciudadano, ellos están comprometidos, todos estamos comprometidos con esa Venezuela que es lo que queremos, ¿no? Y al final todos somos necesarios, o sea, somos necesarios todos, desde María Corina, que por supuesto lleva el liderazgo, obviamente Edmundo González, que es el presidente electo, ¿no? Ese 28J, Correcto. y luego cada uno de nosotros desde su trincherita, desde su casa, de donde sea que esté, como pueda que sea, ¿no? Seguir alzando la voz porque vamos a llegar a esa Venezuela que todos añoramos, ¿no, Criti? Sí, además que fíjate que ya lo he dicho en otros espacios, yo veo esto, y lo hablábamos cuando Oslo y el premio Nobel, cuando estábamos recordando que el premio Nobel es nuestro. Venezuela es como un rompecabezas de 30 millones de piezas. ¿Quién Es está que San allí? Miguel puso ahí un mensaje muy Ah, San Miguel. bonito. Puso Ay, qué lindo. excelente, perdón, puso excelentes esos lives. Siempre los felicitaré. Hacen muy buena labor por nuestro país y por la misma causa. Ay, qué lindo. Bello. Entonces, fíjate, esto es un rompecabezas de 30 millones de piezas y cada uno está allí representado. Está representado en las actas, está representado en los comanditos, está representado en las manifestaciones, en el premio Nobel, en la voz de Juan Pablo Guanipa. Todo el mundo estaba cuando Juan Pablo estaba como, ¿sabes? Como un dragón echando fuego por la boca. Todo el mundo estaba representado allí. Cuando María Corina habla y se reúne y dice, todos estamos representados allí. ¿Sabes? Entonces, este es el movimiento que nos representa y nos sentimos parte, y por eso yo decía que estamos allí porque queremos ser protagonistas, porque es que esto es lo que nosotros necesitamos. Esta es la oportunidad de oro que tenemos para cohesionarnos, para unificarnos, para que todo lo que venga de prosperidad de ahora en adelante también sea del disfrute de nosotros. Es una responsabilidad. Trabajarlo, hay que hacerlo. Comunicarnos, hay que hacerlo. Unirnos, hay que hacerlo. Pero también lo vamos a disfrutar. Y lo vamos a disfrutar unidos, lo vamos a disfrutar en la reconciliación verdadera una Venezuela que tenga las instituciones limpias, en donde todos puedan hablar, y que el día de mañana sea Pedro, Pablo o el que sea, se ponga en una plaza y diga, a mí no me gusta que la bandera de Venezuela sea amarillo y rojo, ¿ok? Pueda hacerlo y que su Libremente. liderazgo, libremente, y que su liderazgo dependa de que cuántas personas convenza, perdón. La gente lo mirará como, yo no sé si en la Plaza Bolívar, que había una persona con un libro religioso, no voy a decir cuál, porque no quiero que mentirle, que de repente hablaba y hablaba y hablaba y tenía 2 o 3 personas escuchándolo. No sé si tuvo la oportunidad de ver ese fenómeno. Y no solamente pasó en Venezuela, pasó aquí también en España. Entonces, sí. Y habla y habla y habla y habla. Y de repente hay veces que tiene 4 o 5 personas, otras veces que tiene 10 y otras veces que tiene 2. Y esa persona sigue hablando como si estuviese allí al poliedro enfrente. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? De que en la verdadera libertad, cualquier persona puede dar su opinión, siempre y cuando no llame a te voy a matar y tal, no incite al odio. Yo lo decía ayer que la ley del odio no aplica para mí, porque yo no los odio, no tengo rechera. Pero el punto es que la verdadera Venezuela tiene que ser en donde todos podamos expresarnos en libertad y que no exista ni un solo preso político.
Así es, totalmente. Oye, Alex, si puedes poner ahí las fotos de, perdón, de los, ¿cómo se llama? Las Del dúo imágenes. dinámico, le voy a llamar, del dúo Sí. dinámico, ¿no? De nuestro querido Guanipa y Perkin, porque creo que es una imagen con la que tenemos que quedarnos, ¿no? Que de verdad Mm. es impresionante cómo quieren silenciar, ¿no? Cómo quieren callar y sin embargo, mira, ahí ellos están con esa chulería que a mí me encanta, porque Sí, de hecho sí. Aquí estoy yo. Rafael Santiago subió un tuit, déjame ver si lo puedo poner, chicos, porque, cónchale, a ver si lo consigo, y puso Zenbei, espérate, aquí está, espérate. Ay, ¿dónde está? Yo Y lo además tenía. es que no se puede callar la gente. Ya no nos callan. Ya no hay, No, ¿sabes? no, por supuesto. Ya no Espérate, hay. porque quiero subir aquí a Rafael Santiago. Te voy a Alex, te voy a pasar aquí porque no sé si tú lo viste. Saben que yo no veo lo que están poniendo en pantalla, entonces estoy más perdida que la mamá de Marco. Espera, transmisiones. Te voy a pasar aquí esto porque es que es Marco. buenísimo. No, estoy perdidísima con esto. A ver, Alex, ahí te pasé a ver si me lo puedes colocar, porfa. Es buenísimo, o sea, tal cual, pero vamos a ver ahí si cuando lo ponga Alex. Pero esta imagen de hoy ay Dios mío, de nuestro querido Juan Sí, Pablo, es que me sale Tequeñón, Juan Pablo Guanipa, ayer Perkin Rocha, o sea, me salía el Tequeñón, imagínate tú, Perkin Rocha y a saber cuántas más, ¿no? Lo peor es que ellos piensan que por esto vamos a llegar a algo, o sea, ellos van a silenciarlo, señores, o sea, sí, podrán estar callados, podrán hablar, yo sinceramente digo, bueno, necesitamos seguir peleando por esa liberación, pero bueno, por lo menos, mira, pudieron ver a la familia, que yo con eso ya me quedo, ¿sabes? Tranquila. pero fíjate algo, tú te diste cuenta, que esto lo hemos comentado antes, en el breve tiempo que él estuvo fuera, la cantidad de medios de comunicación que lo entrevistaron, la cantidad de Pero no entrevistas, te digo, la 3 cantidad de entrevistas, motorizados, Dios. la cantidad de motorizados, todo el mundo, Twitter estaba revolucionado, casi que nadie estaba viendo lo del Super Bowl, todo el mundo estaba, y el carajo ahí contestando memes, defendiendo, cambiando la bio, montando nuevas fotos, montando. Tú dices, este es el tipo de liderazgo que yo necesito, este es el tipo de Y es compromiso el que de tenemos. trabajo que yo necesito aprovechar cada minuto para que la voz de la libertad de Venezuela siga difundiéndose y que siga llegando a los oídos que tienen que llegar. Así es. Mira, tiene por ahí ya, pon el meme, porfa, de Rafael Santiago, que es buenísimo, por favor, no me digan que no. Buenísimo, sí, sí, sí. O sea, por favor, es tal cual, o sea, en el año 2026, pero tal cual, él ahí relajado, porque él sabe que, mira, Juan Pablo podrá estar dentro del helicoide, o como está aquí, o como sea, o sea, es igual que María Corina, esté en Venezuela o esté fuera. Ella mueve masas, él mueve masas, y el venezolano, como lo dijo José Antonio, ¿no? Ya sabe lo que tiene que hacer y cuando lo tenga que hacer, ahí va a estar el venezolano, de afuera, de adentro y de donde sea. Así que bueno, Mm, Criti, yo creo que ya podemos ir despidiendo, ¿no? claro que Gracias, sí. Alex. Este live, recordando que mañana, bueno, mañana viene Vienen Candanga. más. Mañana es a las 5:30, no, espérate, déjame que sí, 5:30 Venezuela. 5:30 5:30 Venezuela hora de tenemos Venezuela. a Carlos Azuaje, expreso político, que ustedes lo verán por ahí a cada rato porque está haciendo un trabajo maravilloso. De verdad que otro cuatriboleado, ¿no? Como decimos nosotros, ahí sin Claro. miedo, se acerca a todo el mundo y bueno, gente que nos representa. Y por otra parte, después de esa entrevista, tendremos una entrevista también con Emmanuel Rincón. Será algo breve porque, bueno, la agenda de Emmanuel es súper complicada, pero ahí estará con nosotros mañana. Serán 5:30 hasta las 6:15 y a las 6:25 más o menos llegará a 6:20, llegará Emmanuel Rincón. Así que los esperamos, por supuesto, aquí mañana en Amplia Frecuencia. Mañana sí Mañana. tendremos el honor de contar con Luigi a mitad del programa. Y nada, bueno, y para la semana que viene seguimos trabajando Con más. para ustedes con más invitados especiales. Criti, despídete de la audiencia, de tu Sí, audiencia. no, bueno. Estoy muy complacido. El invitado de hoy, la invitada de ayer, creo que estamos haciendo un trabajo que es lo que nos exige, o sea, comunicarnos, maxificar, abrir estas ventanas para que la gente escuche. Por cierto, Marana, no te había dicho, muy bonito tu outfit de hoy. Ay, ¿Mm? gracias, No te lo había dicho, gracias. que habíamos entrado ahí y tal. Em,
pero haciendo así como un poco de retrospectiva y un análisis final, esto es lo que necesita Venezuela, que cada vez más personas se involucren, que cada vez más personas se contacten con la realidad, que cada vez más personas estén al tanto de qué es lo que de lo que está pasando, que estén claros de lo que está pasando y que se involucren con lo que realmente el país necesita que uno se involucre. Para mí siempre un gusto, Melania, compartir contigo. Hoy te tuve solo para mí, porque Ay, Luigi no está, pero hoy me nada, acaparaste. le mandamos un fuerte abrazo a nuestro amigo Luigi, que sé que está ahí en sintonía. Hay otras personas también que están reportando. Un saludo a toda esa audiencia maravillosa que siempre nos manda mensajes. Y bueno, nada, nos vemos mañana, Melania. Aquí ya son las 11:30 de la noche. Bajamos a Santa María temprano, porque siempre nos quedamos hasta la 1, 2 de la Cónchale, sí, mañana. pero yo agradezco esta hora, la Pero verdad. Yo sí, agradezco sí, esta hora, ya me voy para acá más sí. temprano. Un besito, Cris. Así. Bueno, un beso, nada, y por mi parte, bueno, muchas gracias, como siempre, los fieles, porque siempre vienen por ahí. Yo los voy leyendo, aunque no les podemos estar respondiendo a todo. Insisto, yo lo he dicho en espacio y lo voy a decir en donde sea, todos, ¿no? No hablo de amplia frecuencia, todos hemos hecho un trabajo espectacular desde el 28J, que hemos estado aquí a diario haciendo una cobertura, pero incansable, porque ahorita se cierra amplia frecuencia y entonces abre trinchera, o sea, imagínense, son espacios a diario. Y si no es trinchera digital, es trinchera en el exilio, y Trinchera si en no el es trinchera en el exilio. exilio, es el rincón del apapacho, y si no es el rincón del apapacho, o el diván del apapacho, perdón, Venezuela México, late. Yo estoy enamorado de Venezuela late. Venezuela late, y si no es Venezuela late, pues que ya son tantos espacios que ya perdónenme, se me olvidan todos. Está el de Lord también, que hace unos espacios, bueno, está empezando ahorita con sus espacios en inglés, y eso es lo importante, ¿no? Yo creo que tenemos que entender que aquí no hay nadie que haga algo mejor que nadie, ni peor. Aquí todos estamos haciendo lo que mejor podemos, que es comunicarnos, dar información, llegar a la mayor personas posibles. Hoy vimos aquí al coordinador de Vente Portugal, que en mi vida me imaginé que iba a estar, y miren, tuvimos la oportunidad y la suerte de tenerlo, y De en algún tenerlo. momento podremos entrevistarlo. Entonces, lo importante es esto, seguir el día de mañana. A lo mejor José Antonio Vega, pues no está en amplia frecuencia, pero puede que esté en el rincón, en el diván del apapacho, haciendo Correcto. una entrevista. Y lo importante es que sigamos sumando. Recuerden, señores, que esto no va de personas, esto va de un país entero, va de Venezuela. Y aquí nosotros tenemos que estar Somos venezolanos. enfocados, tenemos que estar centrados, tenemos que Comunidad. estar en comunidad, tenemos que enfocarnos en lo que nos corresponde, que es esa unión que el Venezuela necesita. Porque como siempre lo he dicho, hemos llegado, por desgracia, donde llegamos, porque el chavismo hizo lo que mejor sabe, que es dividir, ¿no? Dividir. Divide y vencerá. Entonces es momento de reconciliarnos, ¿no? De reconciliarnos con nosotros mismos, porque muchos también tenemos nuestra mochila, cargamos nuestros problemas, que cada quien sabe lo que tiene, y luego reconciliarnos con nuestro entorno, con la gente que nos puede caer mejor, que nos puede caer peor. Ya saben cómo es. Esto es una familia. Yo siempre digo que un Criti aquí lo tengo, que es como mi hermano o amigo o como sea, porque después él se enfada cuando le digo hermano. Pero que yo lo amo y lo adoro, y mañana peleamos y a los 2 días, ¿qué 2 días? A las 2 horas estamos hablando como si nada, ¿no? Porque bueno, también es cierto que Criti y yo tenemos una cosa muy buena, que es que hablamos. La comunicación es importante. Es bueno hablar, es bueno que nos sintamos con esa responsabilidad, porque esa es la palabra. Tenemos una responsabilidad muy grande con Venezuela. Tenemos una responsabilidad muy grande con las personas que están en Venezuela. Con Lo Mejor, con Gaviota, es que hay tanta Qué gente bella que... gaviota. San Miguel, lo mejor, voz de fondo. Bueno, pero todo. digo, claro, gente que está en Venezuela, y nosotros tenemos que tener un compromiso con esas personas. Así que aquí dejo este mensaje, porque yo sé que todos ustedes son maravillosos, yo los quiero y los amo, y son muy listos, y ustedes saben que yo no doy puntada sin dedal, y lo que llamo es que, como decía por ahí una película, ¿no? La unión hace la fuerza, así que estemos Correcto. juntos, más juntos que nunca, porque Venezuela nos necesita, y no podemos tirar la toalla, estoy aquí al final. Así que, bueno, darle las gracias, por supuestísimo, a mi querido Alex. Gracias, Alex, que está por allá atrás en los controles, que como siempre él es espectacular, y nos vemos mañana en otra, como digo yo, en otra más de nuestra querida Otra amplia edición más de frecuencia. amplia frecuencia. Así es. Un besito.
¿Qué? Dios me los bendiga siempre, nos reúna pronto. Amén, bye bye. Ey, ey, la verdad suena mejor. Amplia frecuencia, la voz y el eco de la Venezuela activa. Melania, Cristi, Luigi con voz asertiva. Noticias que llegan, opinión que domina el pueblo presente. La verdad ilumina. Amplia frecuencia, la voz del pueblo que nunca se silencia. Amplia frecuencia. Amplia frecuencia, la voz y el eco de la Venezuela activa. Melania, Cristi, Luigi con voz asertiva. Noticias que llegan, opinión que domina el pueblo presente. La verdad ilumina. Amplia frecuencia, la voz del pueblo que nunca se silencia. Amplia frecuencia. Somos amplia frecuencia con invitados de calidad, tema y noticias actuales. No te dejes engañar. Somos amplia frecuencia, tu espacio de opinión sincera y real. Con ustedes, Melania, Cristi y Luigi. Amplia frecuencia, la voz del pueblo que nunca se silencia. Amplia frecuencia. Somos amplia frecuencia con invitados de calidad, tema y noticias actuales. No te dejes engañar. Somos amplia frecuencia, tu espacio de opinión sincera y real. Con ustedes, Melania, Cristi y Luigi.